Hola, ¿qué tal? Yo soy Ana Salinas de Misión AEI y es un placer estar otra vez transmitiendo nuestra labor social de manera virtual hoy, 30 de julio del 2020, con el tema de discapacidad. Y para eso tenemos a un súper invitado que le vamos a dar entrada. Bienvenido nuestro amigo Manuel Torres Inchaurregui. Bienvenido, compañero. Hola Anita, ¿cómo están? Muy buenas tardes. Buenas tardes a todas las personas que se están conectando en este momento. Gracias por estar aquí con nosotros compartiendo este tiempo con el tema de discapacidad. Vamos a dar un espacio para que se conecten los amigos, para que nos comenten, para que nos empiecen a mandar sus saludos, para que compartan. Este tema va a estar muy interesante en la voz de nuestro amigo Manuel Torres Inchaurregui. Así es, Anita, pues vamos a tratar de platicar un poquito de nuestras experiencias y espero que haya mucha retroalimentación con los amigos que se están conectando, que nos manden sus mensajitos, sus opiniones. ¿Cómo ves, Anita? Así es, Manuelito, así es. Ok, pues ya tenemos por ahí algunas vistas, nada más que nos digan quiénes son para que nosotros podamos saludarlos, por favor. Y pues mientras, qué tema, ¿eh? Qué tema tan extenso y tan interesante, tan complejo, pero tan lleno de tantos matices, ¿no, Manuel? Sí, fíjate que así es un tema yo lo consideraría un poquito tabú, porque de repente nos da miedo un poquito de hablar sobre el tema y aparte hemos estado platicando fuera del aire, ahora sí que fuera de la transmisión en vivo, de tantas experiencias y yo quiero centrar mi plática en mi experiencia personal de vida. Quiero compartirles todas esas vivencias que he tenido porque también entiendo que cada persona tiene su propia realidad. No quiero lastimar esas fibras sensibles de otras personas, pero también quiero crear una conciencia en estas personas que de repente no saben inclusive cómo tratar a una persona con discapacidad o a la familia que tiene un miembro con discapacidad en la familia. Eso es lo que yo creo, Ana. ¿Cómo ves? Así es, Manuel, así es. Pues bueno, vamos haciendo un poquito de tiempo, pero también ya comenzando con tu currículum, que me gustaría compartirlo con tu permiso, con la audiencia. Saludamos a todos los que se estén conectando. Nos ponen sus saludos, chicos, por favor, allí, porque si no, nosotros vemos las vistas, pero no sabemos quién es quién, ¿sí? Entonces, mientras, pues, voy a leer este interesante currículum de nuestro amigo Juan Manuel Torres Inchaurregui Reyes. ¿Sí? Vamos a comenzar con eso de una vez. Juan Manuel Torres Inchaurregui Reyes estudió en la Facultad de Ciencias Químicas e Industriales de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos. También tiene estudios de medicina tradicional y ha sido gestor cultural durante varios años. Emprendedor y fundador del movimiento Mercado Verde, Mercados Orgánicos Sustentables y Economía Verde de la Secretaría de Desarrollo Sustentable del Estado de Morelos. Asesor del Grupo Jardín de Arte Melchor Ocampo, fundador de Terapias Alternativas Nahui Nelly, por ahí busquen su página Nahui Nelly, asesor y gestor cultural de Friki Club Cultural Morelos, donde somos compañeros de ese movimiento y donde participamos muy ricamente en enero, en febrero. En enero, en febrero fue aquí la emisión del Parque Tlaltenango y después, bueno, pues ya se desató toda esta situación de la pandemia y pues ya no pudimos continuar con todos esos planes que por lo pronto se quedan ahí en el tintero, pero que ahí están, ¿verdad? Ahí están presentes. Obviamente, director del deporte para personas con capacidades diferentes y adultos mayores del municipio de Cuernavaca. Ha tenido una gran trayectoria de participación en eventos que tienen que ver con la gestión cultural en el área de la salud, del deporte, ambiental y ecológica. En julio de 2019 fue galardonado con el premio Hombres Distinguidos en Morelos. Papá de Bruno, un jovenazo de 19 añotes,
que es el motivo por el cual estamos hoy unidos en este tema de discapacidad. Bienvenido, es un placer, un honor y un gusto que estés aquí con nosotros en Misión AEI y esperemos que no sea la única vez porque el tema da para mucho. En esta ocasión vamos a tocar 2 puntos nada más, pero por eso les digo, da para más este tema de discapacidad. Entonces, bueno, pues comenzamos con esta entrevista. Pues ya tenemos ahí bastantes vistas, así que de una vez nos arrancamos, mi querido Manuel. Hay toda esta situación de las terapias que nos presentan en los comerciales como muy fáciles, ¿no? Y aparte ya hay diferentes centros de terapias en varios estados de nuestro país, afortunadamente, pero ¿es así de sencillo como nos lo pintan en los comerciales o hay todo un trasfondo detrás que precisamente por no estar involucrados en el tema no nos damos cuenta y no concientizamos y no sensibilizamos? Platícame. Pues sí, Anita, como tú bien lo dices, yo creo que esto es un sueño muy grande. Y si bien es cierto que tenemos muy buenos centros de terapias, también es cierto que la realidad para las personas que menos tienen es una complejidad increíble, porque yo creo que el tema es de que muchas veces estos grandes centros se encuentran ubicados en lugares que tienen mucha infraestructura urbana. Entonces, en las comunidades donde la gente económicamente no puede tener el acceso a transportes especiales, a movilidad y tiene que desplazarse muy lejos para poder llevar a las personas con discapacidad a estos centros, se convierte en un calvario. Voy a poner un ejemplo para que pueda ser más entendible mi punto de vista. ¿Qué pasa cuando nace un niño con discapacidad en el seno de una familia? Generalmente, y no quiero decir que todas las familias son así, pero muchas veces el hombre es el que abandona el hogar, provocando con ello que se convierta en una madre soltera con un niño con discapacidad. Esta mujer tiene que verse obligada pues a trabajar para poder sacar adelante a su hijo, a su hija. Y muchas veces las oportunidades de empleo pues son reducidas, tiene que trabajar en lo que encuentra. Bueno, vamos a imaginar que esta persona pues no cuenta con un vehículo propio. Entonces, para poder llevar a su hijo vamos a poner el ejemplo, de Cuernavaca al Teletón en México, al CRIC, todo esto, tiene que pagar un transporte, tiene que pedir permiso para no ir a trabajar ese día, lo que se convierte en un descuento en su nómina y aparte el gasto de viáticos. Entonces, ya se convierte esto en un problema. Y eso era lo que en varias ocasiones a mí me sucedió. Y me veía yo con esta situación de limitante en que yo tenía que trabajar, pero al mismo tiempo ese día me tocaba estar con la terapia. A veces no tenía yo quien me ayudara. Y se complejeaba, se hacía muy complejo todo este tipo de temas. Entonces, eso es solamente una muestra de una gran realidad, Ana. ¿Qué opinas tú? Oye, hay este tipo de jornadas de salud que se hacen a veces por iniciativa de alguna institución de gobierno, a veces por iniciativa de alguna asociación civil o a veces incluso la iniciativa es privada, o sea, es de las personas, de la sociedad. ¿Qué cada cuánto o qué tan fácil es también acceder a este tipo de jornadas que realizan, que organiza la misma sociedad o la sociedad organizada como son las asociaciones civiles, o las instituciones gubernamentales? Sí, así es, Anita. Pues existe una participación tripartita, sociedad, gobierno y asociaciones civiles o inclusive patrocinadores que son grandes empresas que ponen al alcance este tipo de servicios. Efectivamente, se han hecho muchos intentos y siempre se ha buscado la manera de que el gobierno
diseñe este tema de hacer una sociedad incluyente o una ciudad incluyente. El problema muchas veces es de que no te enteras porque falta todavía mucha difusión. Y yo creo que esto se convierte algunas veces en un círculo vicioso. De repente sale un proyecto y lo tienes que desarrollar de manera inmediata, y para poder llegar a tener todo muy concentrado, tienes que involucrar a muchas personas, tienes que involucrar a las personas que se van a dedicar a la publicidad o a la promoción. Y algunas veces, pues si ellos tienen tiempo, pues te hacen la publicidad en tiempo y forma. Pero si no, lo van postergando, se te viene el tiempo encima, algunas veces inclusive no tienes que cuadrar los tiempos de los terapeutas, tienes que cuadrar que los vehículos, por ejemplo, tengan gasolina, que estén funcionando perfectamente, que no vayan a tener una falla mecánica, que esto obligue a que ya no llegue la unidad de terapia, por ejemplo, a la comunidad. Y la otra, creo yo que siempre se busca la manera de llegar a las comunidades más apartadas. Pero hace rato hablábamos el tema del transporte y movilidad. De repente en algunos pueblitos pues no puedes llegar, no puedes acceder tan fácilmente. Y esto hace una limitación, vuelvo otra vez a mencionar el tema, ¿no? De las personas más vulnerables. Imagínate, por ejemplo, cuántas personas con discapacidad que muchas veces ni siquiera están contabilizadas viven en comunidades donde ni siquiera hay caminos pues bien planeados, ¿no? Que todavía tienes brechas en donde no pueden pasar los vehículos o tienes que cruzar arroyos. ¿Y cómo puedes mover una unidad motora a comunidades como estas? Entonces ahí es donde yo veo que hace falta un poquito más, y digo, qué bueno que el gobierno se ha preocupado mucho en acercar este tipo de proyectos, pero todavía falta más, Anita. ¿Tú como papá de Bruno has organizado alguna actividad de este tipo? Fíjate que me he visto involucrado en algunos temas, eh, inclusive buscando donación de sillas de ruedas, medicamentos, por ejemplo, terapias. Y quiero platicarte una anécdota que sucedió hace varios años, viendo yo toda esta necesidad de asistencia. Logré contactar a algunos amigos que son terapeutas, y creo que algunos de ellos por aquí andan conectados, no me dejarán mentir. El asunto es de que ellos en su clínica eran los que nos iban a donar completamente gratuitos los servicios, ¿no?, de terapia. Y por eso yo mencionaba el tema. De repente, pues veíamos que tenía acceso la gente que llegaba, que vivía dentro de la colonia o en las calles más próximas. Llegaban con su familiar en silla de ruedas, en muletas, en andaderas, porque para ellos era más fácil poderse movilizar que aquellas personas que vivían en otras colonias en donde tenían que pagar taxi o necesitaban un vehículo especial para poder trasladar a su familiar. Entonces, nos dimos cuenta que no estábamos haciendo un proyecto de alto impacto social, que nos hacía falta más. Y hoy en día, dicen por ahí, ¿no? Siempre te va a hacer falta tiempo. Las ideas sobran, pero siempre te va a hacer falta tiempo. Yo propondría a las autoridades que descentralizaran un poquito más el tema de la discapacidad o los lugares donde se pueden dar terapias, y que aprovechemos a todas estas delegaciones que tiene Cuernavaca para poder enviar allá a los terapeutas, a los doctores y los servicios, pero de una manera más constante, más continua, y que justamente los ayudantes municipales o los delegados sean los mismos promotores para que pudiéramos tener un censo real de qué tipo de discapacidad existe en cada colonia, en cada delegación, cuántas personas hay, y en base a eso poder hacer proyectos de un alto impacto. Eso es lo que yo creo y haría como sugerencia, y si estuviera en mis manos, yo creo que pues esos serían los proyectos en los que trabajaríamos futuramente. Ok, muchas gracias, Manuel. ¿Hay una lista de espera sencilla
o muy complicada? Cuéntame, según tu experiencia. Yo creo que es muy complicada porque sí es bastante. Inclusive, si alguien se pudiera dar un clavadito por ahí a los números que marcan en el INEGI y todo esto, hay muchísima gente con discapacidad. Y comentábamos un poquito previo a este enlace, ¿cuánta discapacidad hay? La visual, la auditiva, etcétera, etcétera. Ahora imagínate, ¿cuántos adultos mayores tienen una discapacidad? Entonces aquí ya se duplica la situación porque estamos hablando de adultos mayores con discapacidad. Y hay otro tema también, la multidiscapacidad. Cuando, por ejemplo, alguna persona que tiene síndrome de Down o tiene ceguera, también por algún accidente tiene la mutilación de alguna parte de su cuerpo. Entonces, yo he visto que últimamente las escuelas de medicina tienen este tipo de área de terapia, de rehabilitación, inclusive la Universidad Autónoma del Estado de Morelos tiene un área especial para poder trabajar el tema de la discapacidad con sus alumnos que están estudiando medicina, inclusive en ciencias del deporte también por ahí ya hay una materia que habla sobre discapacidad, con los cuales tuve oportunidad de trabajar durante mi gestión ahí en el Instituto del Deporte. Pero no es suficiente, Anita. La lista de espera para alguien que espera recibir una terapia es enorme. Entonces, también aquí existe una realidad. A mí me tocó, y vuelvo a insistir, son mis vivencias personales. Nosotros llevábamos a nuestro hijo cuando tenía 3 años y lo que hacíamos era llegar, la terapeuta nos decía, mira, vas a hacer este ejercicio, así, 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 le movía los bracitos y arriba, abajo, derecha, izquierda, y órale. 10, 15 minutos de terapia y ya nos tocaba a nosotros tener que realizarle la terapia en casa. Justamente porque la lista de espera era bastante. Teníamos que estar esperando fila y muchas veces las sesiones de terapia, cuando son en centros de asistencia social, hay mucha demanda. Y cuando son terapias físicas particulares, estamos hablando de costos elevados. Entonces ahí es donde de repente, pues nosotros, cuando teníamos dinero, pues vamos, le dábamos todo lo más que pudiéramos a nuestro hijo, pero de repente se te juntan esos gastos de que la renta, el gas, la luz, el agua y la terapia, y pues a ver, decide con qué te quedas. Entonces, sí, Anita, es una realidad, hace falta un poco más. Y yo creo que, a diferencia de otros países donde la Segunda Guerra Mundial, por poner un ejemplo, provocó que la población de discapacitados aumentara, se dieron cuenta que hacían falta más espacios para poder tener rehabilitación. Bendito sea Dios, en México, pues no hemos vivido una situación reciente así como para que la población de discapacitados sea tan grande y tan numerosa. Y bueno, pues creo que tenemos que pensar mucho en esto, en este tema. Esa sería pues mi opinión, Anita. Te comento, Manuel, hablaste sobre discapacidad por algún accidente. Exacto. Alguna vez fui discapacitada temporal. Cuando tenía 20 años, veníamos regresando de una tocada. Yo cantaba en un grupo musical en mis épocas de soltería. Entonces resulta que nos chocan y yo termino en ortopedia. Habíamos ido a Cholula, Puebla, y entonces yo termino en ortopedia de Puebla. Y efectivamente es una complejidad impresionante el poder maniobrar, que las muletas, que la andadera, que esto, que el otro, pero hasta que no te sucede, entonces es cuando concientizamos y sensibilizamos, desafortunadamente, o sea, hasta que no nos pega, entonces ya somos sensibles a
a la situación que tiene nuestro prójimo, ¿no? Yo recuerdo esas rampas impresionantes que yo decía, ¿aquí me voy a romper el otro tobillo? ¿No? O sea, con este tipo de rampas de inclinación, el que los espacios de estacionamiento no eran respetados, el que el chofer veía que yo iba lastimada y aún así no bajaba la velocidad, aunque sea por consideración, no sé, ¿no? Había muchas cosas que yo decía, ay, o sea, en serio soy invisible o sea, todo lo que traigo encima es invisible para los demás. Yo tuve triple fractura de pelvis, estuve 4 meses en cama absoluta, no me podía sentar porque pues precisamente la fractura fue en la pelvis. Tuve una fractura de tobillo, un esguince cervical de 2º grado y me abrí también la frente. Entonces, bueno, pues la juventud me ayudó a levantarme de la cama. Después vino lo sabroso que fue la terapia psicológica para poder superar el trauma que me tardó 8 años. Entonces, es una complejidad que va no nada más en lo que es esta inmovilidad física, sino también con toda una complejidad emocional detrás, ¿verdad? Muy cargada toda esa situación. Afortunadamente yo tuve a mi familia, a mi mamá, a mis hermanos que estuvieron ahí al pie del cañón conmigo atendiéndome. Es verdaderamente una complejidad bañar a alguien, llevarlo a terapia, traerlo de terapia, es una cosa bien complicada y solamente, te digo, hasta que nos pasa, nos sensibilizamos. Hoy día, eso fue hace casi 23 años, hoy día ya la sociedad ha cambiado, Manuel, esa es una realidad. Sin embargo, todavía nos falta mucho, ¿no? Para sensibilizarnos. ¿Tú qué opinas sobre esta cultura que tenemos la sociedad mexicana ante la discapacidad? Sí, Anita, como tú bien lo mencionas, es una falta de sensibilidad increíble y aparte creo yo que nos hace falta mucha visión. Mencionaste un tema que de repente no lo vemos, cuando no lo vivimos no lo vemos, es invisible. Mencionabas tú, ¿no? Por ejemplo, estas personas que usan muletas, quienes sabemos cómo se debe utilizar la muleta, pues siempre debe de ir en un ángulo que te permite avanzar más fácilmente sin lastimarte tu propio cuerpo. Entonces las muletas van abiertas y de repente para entrar a una puerta, pues simplemente tienes que hacer un movimiento de entrar de lado y hacer más movimientos, lo cual te genera más desgaste calórico, un esfuerzo adicional de tu parte y solamente estamos hablando de alguien en muletas. Mencionaba lo de las rampas. Basta con que alguien, es más, yo los invito a todos a que cuando vuelvan a salir a la calle por alguna necesidad, ahorita pues con todas las medidas de seguridad por la contingencia, pero salgan a la calle y observen los ángulos de inclinación que tienen muchas de las rampas para discapacitados. Segundo, vean cómo hay rampas para discapacitados. Inmediatamente después hay un bache, un tope, la rama de un árbol, un ambulante, una cubeta apartando el espacio para estacionarse. Entonces, hay rampas inútiles que dices, ¿y esta rampa a dónde me lleva? Traten alguna vez de subirse a una silla de ruedas y ustedes mismos con el impulso de sus brazos traten de recorrer hasta el Cuernavaca y se van a dar cuenta de que es imposible este tipo de situaciones. Entonces, hay otro tema. Las personas convencionales, como somos tú y yo, Anita, de repente no nos damos cuenta de que quien tiene una discapacidad está haciendo un esfuerzo adicional. Entonces, ¿qué nos cuesta cederle el paso a alguien que vemos que va en silla de ruedas o en muletas o un invidente? Y sin embargo, no. Muchas veces es como un reto. A ver, primero paso yo y después pasas tú. O lo que mencionaste, estacionamos nuestros vehículos cerca de las áreas donde están las rampas para discapacidad o en los cajones de estacionamiento para discapacitados cuando no tenemos una discapacidad nosotros. Entonces, nos falta mucha sensibilidad como sociedad y yo creo que esto va a ser motivo para otra siguiente plática porque también nos hace falta un lenguaje incluyente, Anita. De repente
no sabemos ni siquiera cómo dirigirnos a una persona con discapacidad. Y la otra, si queremos nosotros manifestarle un acto de cariño, de solidaridad, nos da miedo tocarlos, nos da miedo utilizar un vocabulario, ¿no? Para podernos dirigir a alguien. Y hay que considerar como otro punto más que la discapacidad va desde los recién nacidos hasta los adultos mayores. Entonces, cada persona, de acuerdo a su edad, de acuerdo a su tipo de discapacidad y de acuerdo a su condición socioeconómica, porque también eso tiene mucho que ver, vive una realidad distinta. Eh, Tengo muchos amigos a los cuales les mando saludos. Manuel Marquina, por ejemplo, que estuvo haciendo un proyecto muy interesante, que es, son movimientos de conciencia social, pero a veces pareciera que esto nada más es como, de momento se hace, todo mundo quiere participar, todo mundo quiere ponerse la playera de que yo sí apoyo, pero pasan los días y se olvida. Y esto debe de ser permanente, Anita. Hay también esta parte, Manuel, que precisamente de esto, ¿no? De la ayuda que es como de moda, yo les digo, ¿no? O sea, como que les agarra una moda y creen que ya la necesidad ya se terminó con el paso de las semanas, ¿no? Y esto es algo permanente. Hay una solidaridad mexicana que de verdad es sobresaliente, sobresaliente a nivel mundial. Eso sí es una realidad, pero hay realmente todo este apoyo, Manuel, cuando hay una familia que tiene a un miembro que es discapacitado. Y también quisiera la otra parte que nos comentara según tu experiencia. ¿Qué pasa con toda esta ayuda que sí llega y que no es bien, pues, direccionada? Fíjate que lamentablemente, eh, otra vez vuelvo a insistir y dejo aquí muy, muy marcado esto. No todas las asociaciones civiles, no todos los gobiernos son iguales, pero siempre va a haber gente vival que disfraza la ayuda para buscar un beneficio personal. Vamos a poner un ejemplo práctico y simple. De repente, algún líder logra conseguir que le donen 100 sillas de ruedas. Y a lo mejor para la foto nada más entrega 20. Y las demás las reparte entre sus conocidos, entre los primos, hace negocio vendiéndolas, las cambia por algunas otras cuestiones. Y ahí es donde yo creo que se va perdiendo el verdadero sentido de la solidaridad. Existe otra realidad y también duele, pero yo creo que por ahí alguien conoce a alguna persona con discapacidad y sabemos que lucra con su discapacidad. Hay personas que conocen a alguna persona que está en un cargo importante y es el que toda la vida está recibiendo el beneficio de los apoyos económicos, de las despensas, de las sillas de ruedas, de las muletas, de los medicamentos, pero son los mismos muchas veces. Y la gente, como dicen por ahí, que no tiene palancas o que no tiene algún conocido en una de estas oficinas o de asociaciones, pues son los que siempre se quedan al último. Si bien es cierto lo que mencionas, México se ha caracterizado por ser un país solidario, pero también desgraciadamente, y hay que decirlo con todas sus letras, somos un país donde buscamos siempre el bien personal, no nos importa tanto el bien común. Decían por ahí mis conocidos, ¿no? El que no tranza no avanza. Y muchas veces la discapacidad es un buen negocio
Aquí estoy nuevamente. Nada más vamos a esperar a que se conecte nuestro invitado. Mientras voy leyendo que ya tenemos un montón de saludos y de comentarios, ¿ok? Vamos a esperar que él regrese a la transmisión. Tenemos a Eric Méndez. Saludos. Saludos, le manda a Manuel. Le voy a mandar un mensaje, ustedes no se preocupen, esto ya nos ha pasado. Esto ya ha pasado, ahí mismo le estoy mandando, ¿eh? Mientras vamos mandando los saludos, ahí están apareciendo en pantalla. Muy bien, ahí está otra vez. Perdón, pues así es la transmisión, así son las tecnologías, pero aquí estamos. Estaba empezando yo a mandar unos saluditos que tienes aquí pendientes, pero si gustas, termina tu idea que tenías y después ya leemos todos los saludos, que son un montón, ¿eh? Así que empiecen a mandar saludos, preguntas, dudas, comentarios, opiniones, para que ya al final, ya estamos por cerrar el tema y vamos con todos sus comentarios, ¿sí? Adelante, compañero, perdón. No, no te preocupes, sí, como dices, esto es la ventaja de estar en vivo y en directo. Pues yo comentaba, no sé si se alcanzó a escuchar, lo vuelvo a repetir más resumido, de que pareciera que la discapacidad para salir adelante es una condicionante de aquellas personas que pueden tener un poder económico mejor que quien no lo tiene. Porque pues obviamente, imagínate que tu terapia tarde 2 meses en alguna institución de estas de asistencia social. Pero pues si tú tienes el dinero para poder pagar 500 pesos por 20 minutos de terapia, pues lo haces. Imagínate que tu hijo, por ejemplo, necesita una silla de ruedas especial con ciertas características. Tienes que esperar a que algunas asociaciones, por ejemplo, hagan todo este movimiento para que puedan darle la silla de ruedas a tu hijo, porque 17,000 pesos, 20,000 pesos, pues no los tienes para poder comprar una silla de ruedas especial. Ahí es, Anita, y de verdad no, nunca me ha gustado ponerme en el plan de la víctima ni nada, pero ahí es donde la discapacidad se vive bajo realidades diferentes. Hay medicamentos, por ejemplo, anticonvulsivos, que son exageradamente caros y solamente surten muy pocos de esos medicamentos en la ciudad donde vives. A nosotros nos pasó, había un medicamento en esos años que necesitaba Bruno anticonvulsivo, fenobarbital, y había días en que teníamos días completos que teníamos que recorrer varias farmacias para poderlo comprar porque no estaba en existencia. Imagínate si ese medicamento no se le da a mi hijo, simplemente estuviera convulsionando todo el tiempo. Ahora otra cosa que quiero mencionar también, y siempre lo digo con respeto y hoy en día ya hasta con risa, ¿no? De repente el círculo de amigos que te rodea, el círculo familiar que te rodea, se convierten en especialistas. Te va a aparecer siempre el abogado que te dice que demandes a la institución de salud porque no hicieron bien su chamba. El psicólogo que te dice que todo está bien, que va a salir adelante esta situación y que le eches muchas ganas. El pastor o el religioso que te dice, rézale a Dios todos los días, y va a haber aquella persona que inclusive te señale diciendo que la culpa fue tuya porque tú tomabas, porque te drogabas o porque fuiste infiel a tu pareja y por eso te castigó Dios. Muchas veces esta situación que es real llega a trastornar un poquito más el ambiente familiar, porque yo creo que nadie sabe exactamente qué es lo que estás viviendo. Nadie sabe exactamente esas noches de angustia, o a mí me pasaba, por ejemplo, al principio que no sabía cuando mi hijo
hacía movimientos así, me espantaba porque yo no sabía si era una convulsión y esa fuera la última convulsión que le diera porque ya no iba a sobrevivir a esa convulsión, o simplemente estaba feliz de ver algo que le estaba gustando. Me enteré al llevar a mi hijo a las terapias que había crisis convulsivas de ausencia, en donde simplemente los niños se quedaban imperturbables, sin moverse, y resulta que estaban viviendo una convulsión. El contacto, por ejemplo, con las personas que tienen autismo es tan complicado de repente. La mayoría de la gente se acerca sin tener las precauciones adecuadas y generan crisis en estos niños. Híjole, se me vienen a la mente muchos ejemplos que podría decirles de lo complicado que es vivir al lado de una persona con discapacidad, pero son aprendizajes que llevas día con día. Y para cerrar ahorita esta intervención, esta plática, te diría que también muchas veces no es agradable que nos vean con lástima. A mí jamás me ha gustado que me vean con lástima, que me digan, pobrecito, tienes un hijo con discapacidad. No, la neta es de que no. Me siento muy contento y son retos constantemente. Y yo creo que las personas que realmente me conocen y han compartido un momento de sus vidas conmigo, saben que para quien tiene un familiar con discapacidad, un hijo con discapacidad, a veces se vuelve doblemente difícil la vida, porque debes de tomar decisiones muy frías y debes de tomar decisiones en el momento. No puedes darte el lujo de dejar para mañana muchas cosas. Y siempre lo voy a decir así. Si yo tuviera que escoger entre una pareja y mi hijo, entre un trabajo y mi hijo, entre mi diversión y mi hijo, siempre voy a escoger a mi hijo. Siempre voy a escoger. Y si tuviera la oportunidad que Dios me dijera, vamos a regresar el tiempo atrás, 19 años, yo pediría que fuera exactamente igual como ha sido hasta ahorita. Eso es lo que yo siento, Anita. Muchas gracias, Manuel, por compartirnos esto desde el fondo de tu corazón. Para cerrar el tema e ir ya con nuestros saludos, que son un montón. Gracias, chicos, ahorita los leemos. Gracias, chicas, ahorita las leemos. ¿Qué es Bruno para ti en tu vida? Ese jovenazo de 19 añotes. Mira, para mí Bruno no es el angelito que Dios me mandó. No lo es. No es una gran bendición. Porque mucha gente eso te dice, Dios te mandó un ángel, tienes una bendición en tu hogar. La verdad es de que no. Es un reto grandísimo. Es una lucha constante y es el hecho de que uno como padre quiere darle a su hijo el mejor mundo, los mejores momentos y la mejor comprensión y educación que pueda. Entonces, para mí, ¿qué es Bruno? Bruno es mi gran maestro de vida. Bruno es la persona que me ha enseñado a ser paciente. Bruno tiene parálisis cerebral y sigo después de 19 años esperando que un día me diga papá. Sigo después de 19 años esperando que pueda dar al menos un paso fuera de su silla de ruedas o de la cama. Sigo esperando todavía que se pueda valer por sí mismo. Y yo creo que los tiempos de Dios son perfectos. Entonces, si he tenido esa paciencia y esa dedicación para dedicársela a mi hijo, a este gran maestro, imagínate cómo puedo ver otro tipo de problemas que a veces yo les he dicho a muchas personas que han compartido conmigo. Tu problema lo resuelvo con la mano en la cintura, porque yo tengo problemas más grandes que los tuyos, gracias a ese maestro que Dios me mandó. Muchas gracias, Manuel. Muchas gracias. Gracias por
por este tiempo, gracias por compartir con nosotros tu sentir y un pedacito de la vida que llevas con Bruno, de tu día a día y de tus experiencias, algunas muy agradables y muy satisfactorias y otras totalmente frustrantes, pero pues así es la vida, ¿verdad? Es parte de vivir con todo ese vaivén, ¿verdad? Que es la vida y disfrutar tanto de cualquier forma, ¿verdad? Entonces, pues vamos con los saludos ya porque tenemos bastantes por ahí. Vamos a saludar a nuestros, los que nos están viendo aquí. Saludos, amigo Manuel, dice Eric Méndez, ¿sí? Saludos a los expositores, dice Jorge Tamae. Gracias, gracias. Un corazón azul que nos visita aquí en la página. Gracias, gracias por todo ese apoyo detrás, que no te miras, pero que tú ahí estás siempre, siempre, siempre. También Yasmín Clavijo, saludos chicos, dice. Ahí mandan, también yo le mando besos a Yasmín. Y Adasa Tei Nahua dice hola, 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 pues mandamos el hola de regreso. Ámbar Miel Luna, felicidades Manuel también y gracias también te dice, ok. Bueno, vamos con Gisela Carpintero, felicidades amigo Manuel y gracias, muy buen tema también. Tenemos a también Cristal, es otra corazón azul, manda hola, hola, pues hola, hola amiguita de regreso, es una de nuestras voluntarias también. Tenemos también otra vez a Eric Méndez, saludos y más saludos, vaya, Yasmín, pero ¿qué pasa si los mismos integrantes de la familia ocultan la discapacidad de su familiar? Ahí es esta pregunta que te hacen. ¿Quieres que responda un poquito? Bueno, a ver, ahí va. Me Sí, sí. parece muy interesante esta pregunta porque se habla mucho de que ya estamos en el siglo XXI y se habla mucho de que la tecnología y todo eso, pero la verdad es de que todavía a algunas personas les da miedo mostrar a sus familiares con discapacidad, justamente por todo esto que hemos hablado, Anita. El tema de las burlas, del bullying, de no tener las condiciones adecuadas para poder transportarse y tener movilidad, la falta de oportunidad, por ejemplo, para llevar a sus familiares a terapias. Hay una realidad que yo creo que todavía se mantiene escondida. Ahora, hay otra situación también que es muy cierto. ¿Qué tantos profesionales médicos tenemos en nuestra comunidad capaces de dar un buen diagnóstico? Voy a poner un ejemplo. Criticamos mucho al vecinito porque es bien inquieto y es un hijo de la fregada que se la pasa todo el tiempo dando lata y avientando cosas y gritando. Pero estamos conscientes si a lo mejor este niño tiene un déficit de atención. La otra, por ejemplo, otro ejemplo. Nosotros siempre decimos, ay, es que mi sobrinito, pobrecito, pero pues está como tontito porque pues no aprende a leer, no aprende de memoria las tablas, pero no sabemos si tiene un mal diagnóstico médico y a lo mejor tiene un déficit de atención y es justamente una discapacidad. Entonces, aquí se convierte en algo muy importante la familia. Hay otro tema también, Anita, que no me quiero salir mucho del tema, pero hablábamos hace rato de las madres solteras que tienen la necesidad de trabajar o inclusive de estudiar todavía, ¿no? De que están en la universidad, tuvieron un hijo con discapacidad y este niño se lo encargan a la hermana, a la prima, a la tía o a la mamá. Entonces, si la familia no está bien consciente de la situación, se convierte en una cuestión muy tensa. Y mencionaba yo el tema también de que desgraciadamente cuando hay una persona con discapacidad en el hogar, el distanciamiento familiar se vuelve muy marcado. La relación de pareja se ve fracturada porque
siempre va a haber un miembro de la familia que requiere más atención. Y la otra, a mí me gustaría mucho invitar a esa familia que tiene un discapacitado, que no cometan el error de aislar a sus otros hijos que son convencionales. A todos trátenlos de la misma manera, no hagan un trato especial hacia el discapacitado y sobre todo no aíslen a sus hermanitos. Y por último, para responder lo que estaba comentando Yasmín, que yo creo que eso sería dar pie a otro tema. Ojalá después nos invites, Anita, para hablar del tema. La vulnerabilidad que se vuelve cuando la sociedad pide favores, inclusive algunas veces sexuales, con tal de ayudar a la madre que tiene un hijo con discapacidad. Y son temas muy difíciles. Hay otro tema que viene muy relacionado a la par. A mí me gustaría que por un momento pensaran en que si cuando uno tiene un hijo convencional, el hecho de hablar de la sexualidad nos causa un problema, ahora imagínate vivir la sexualidad de tu hijo con discapacidad. ¿Cómo le haces? ¿Cómo le das las oportunidades para que viva plenamente su sexualidad cuando tiene alguna limitante discapacitada? Eso es lo que pienso. Es que de verdad hay tantos subtemas de este tema de discapacidad que nos pudiéramos echar otras dos emisiones, por favor, por ahí. Ahí te encargo. Y también dice Cosme Ruiz Andrade, muchas felicidades, Manuel, luchador incansable. Y a título personal yo también pienso lo mismo. Cosme, fíjate, quiero mandarle un saludo a Cosme. Cosme estuvo conmigo apoyándome mucho en el Instituto del Deporte. Es un adulto mayor, pero de verdad que él es un gran maestro. Hace yoga a la edad que tiene y todo esto. Y Cosme, de verdad, tú sabes que te quiero mucho, te valoro. Y el tema de la discapacidad me ayudaste a llevarlo en su momento y con las limitantes y oportunidades que tuvimos muy grandes. Y ahorita estoy viendo también un comentario por ahí de Gisela, que ella también tiene una historia de vida muy, muy especial. No quiero faltarle al respeto mencionando algunas cosas que yo sé de ella, pero es una mujer a la que admiro mucho y que también hay muchas personas que están saliendo adelante con las situaciones que viven en su día a día. Gisela Carpintero dice, por favor, hay que hacer conciencia al gobierno de poner más transporte público para personas discapacitadas. Por favor, sistema DIF, tantos municipales como estatales, más apoyo para estas personitas. Podrían hacer encuestas con sus ayudantes municipales que les ayuden a realizar para ver quiénes son las personas con discapacidad más vulnerable. Ahí está desde esta experiencia, me imagino, de vida que tiene ella misma, que está ahí con este tema del transporte, ¿verdad? Yo tuve oportunidad de tomar un seminario en derechos humanos y decían eso, o sea, que de nada sirve una sociedad pues adaptada, o sea, en lo que son los transportes con, ya sabes, con elevador, ¿no? De que sube y baja la rampa, la silla de ruedas, etcétera. Si no hay un cambio de cultura, ¿verdad?, en la sociedad, ¿sí? Entonces, eso es bien importante de concientizar. Mira, Anita, lo que dice nuestra amiga Gisela es muy cierto y vuelvo al tema, ¿no? Yo sé que es muy delicado y habrá gente que se sienta ofendida por lo que yo pienso, pero en administraciones pasadas, yo recuerdo que un diputado tenía la oficina que era para personas con discapacidad y grupos vulnerables en un segundo o tercer piso, ya no recuerdo. Y se me hacía increíble cómo era posible que para poder visitarlo tenías que subir por escaleras. Eso era algo increíble. Hoy en día tenemos este transporte que hemos visto en las calles del gobierno del estado, que te lleva a los centros médicos que están en Zapata, e inclusive son gratuitos, pero es insuficiente y de repente no pasan por todas las colonias. Se echó a andar un proyecto con los taxistas y vuelvo a lo mismo, son muy pocos los que siguen respetando. Tengo una anécdota que quiero contar. Muchas veces cuando te ven en la calle con una silla de ruedas,
tú tienes ya la idea de que un taxi te va a cobrar 35 pesos por llevarte 3 cuadras. Bueno, si te ven en silla de ruedas, la tarifa aumenta. No en todos, pero sí de repente hay gente o hay choferes que te cobran un poquito más. Hay otra realidad. No todos los vehículos tienen la cajuela lo suficientemente grande como para que puedas meter la silla de ruedas. Entonces, yo hablaba al principio del tema y durante de transporte y movilidad. Creo que todo esto se tiene que sumar a tener una conciencia y que las autoridades y las sociedades civiles participen en el desarrollo de esto para crear una ciudad incluyente. Porque yo creo que de nada sirve que puedas donar tantas cosas cuando no llegan a las personas que más lo necesitan. De nada sirve que, por ejemplo, tienes un familiar que lamentablemente falleció, pero no sabes ni qué hacer con los medicamentos o con todos los instrumentos que dejó, y de repente no los donamos, simplemente los dejamos ahí en una bodega que se echen a perder. Lamentablemente la corrupción pues también provoca muchas cosas como estas, ¿no? Entonces sí nos falta mucho como sociedad y falta mucha voluntad política, y qué bueno que nuestra amiga de hace rato, Gisela, comenta. Yo hablaba del tema de que podemos apoyarnos con las delegaciones para poder tener censos y poder hacer apoyos, y yo creo que lo que necesitamos es incluir a esta gente con discapacidad, porque también necesitamos romper un poquito esa frustración que viven de estar limitados. Debemos de llevarles talleres, debemos de llevarles películas que puedan tener subtítulos perfectamente leíbles, porque a veces le ponen la letrita bien chiquita. Me gustaría muchísimo que en los museos pudiera haber un guía de turista que supiera el lenguaje de señas mexicanas. Me gustaría que en algunas esquinas de las calles principales pudiera haber placas que tengan braille para que sepan. En Cuernavaca creo que no tenemos ningún semáforo inteligente que tenga sonido para las personas ciegas. Entonces imagínate, así como eso te puedo mencionar muchísimas cosas que nos hacen falta, pero yo estoy seguro que las autoridades pues estarán planeando y pidiendo su asesoría con la gente que los rodea para poder algún día estar al nivel de los países europeos que tienen tanta facilidad para los discapacitados. Yo también espero que algún día estemos a ese nivel, pero sobre todo de conciencia, no nada más de los instrumentos y de las facilidades de la vía pública, sino de la conciencia. Tenemos otros saludos más también. Dice Cristal, es una compañera Corazón Azul. Dice saludos a ambos, un abrazo a la distancia con mucho cariño. Muchas gracias, compañera voluntaria, gracias. Gracias, nos mandan unos besos también por ahí, gracias. Pues hasta aquí están todos los saludos y los comentarios que nos están haciendo llegar. Les comento que hay un retraso en el tiempo en el que ustedes escriben su comentario y nos llega a nosotros, pasa un tiempo, entonces luego ya nos vamos a corte, ya terminamos lo que es la conferencia, y después nos vamos enterando que hay likes, que hay me encantas, que hay más comentarios, pero pues es que así es esto de la tecnología. Ahora sí que hasta ahorita lo que nos apareció ya es todo lo que hay. Yo te comento también sobre esto de la movilidad del transporte, de la falta de transporte y la falta de pues de rampas y de accesos, ¿verdad? Te estoy hablando de hace 20 años, cuando fue lo de mi accidente, que yo tuve una discapacidad temporal. Me estaba mermando anímicamente, entonces la terapeuta de agua le dijo a mi mamá que si no me podían llevar de paseo tal vez a un balneario para que yo pudiera distraerme y a la vez hacer lo que era la terapia acuática. Entonces, fuimos a un balneario, pero era un mundo de caminar, todo el estacionamiento, más todos los jardines, más llegar hasta donde nos instalamos, más la alberca, que claro, después pues ya, o sea, me distraje, me sirvió. Por supuesto que sí, tuve también ahí, aparte de mi familia, mi mamá y mis hermanos, a un amigo que estuvo pues día a día, Mario, que todavía le agradezco enormemente su tiempo
y todo lo que el cariño que él me mostró. Él se encargaba de llevarme y de traerme, ayudándole a mi mamá, obviamente, y a mis hermanos. O sea, yo soy la mayor, yo tenía 20, pues imagínate, ¿no? O sea, al más pequeño de mis hermanos le llevo 11, ¿no? Entonces, era bien, bien interesante eso de las salidas, porque sí, efectivamente, mi condición física y mi estado de ánimo empezó a subir, pero era un tremendo lío, atravesar todo lo que era el estacionamiento, y no había una sola silla de ruedas en todo el balneario para que nos proporcionaran de que llegábamos y que nos pudiéramos instalar y yo meterme a la alberca. Entonces, verdaderamente nos hace falta bastante, bastante, y pues bueno, esperemos en que poco a poco, o más bien mucho a mucho, rápidamente vayamos avanzando, sí, porque lo dice poco a poco, no, esto urge, o sea, esto es de que ya tendríamos que estar en este nivel en el que nos comparten en otros países, ¿no? O sea, ¿por qué no? Si nosotros los mexicanos tenemos una gran creatividad y un gran corazón, que claro que también hay sus asegúnes en todos lados, ¿verdad? Sin embargo, sí hay esta creatividad, sí hay este empuje, sí hay esta solidaridad, sí hay para poder salir adelante. Entonces, pues bueno, que por favor pronto lleguen todos esos apoyos y que no sea utopía, ¿sí? O sea, a lo mejor es una utopía lo que pedimos, pues a mí no me importa que sea utopía, o sea, eso se tiene que dar porque eso es lo que se necesita. Se necesita para las personas con discapacidad. Mayela también es otra Corazón Azul. Gracias, Mayela, por estar aquí, otra voluntaria. Qué importante tema hay, siempre poniendo temas intensos. Intenso, sí. Ay, amiga, no queremos ser del montón, queremos ser innovadores, queremos hablar de todas estas cosas que los demás no hablan, porque realmente existen, ahí están. Si no se hablan, bueno, pero existen y es una realidad, y es la realidad que vive día a día muchas familias. Entonces, el hecho de que no tengamos nosotros esa realidad de nuestra vida, gracias a Dios, pero también tenemos que tener esta empatía y esta sensibilidad para las otras personas que tienen este día a día en su vida, ¿no? Tenemos también aquí de misma compañera Mayela. Pienso que nosotros debemos hacer mucha conciencia acerca de las discapacidades. A veces creo que los discapacitados somos nosotros. A veces veo gente tan corta de su capacidad de empatía, o gente con todas sus capacidades que las desaprovechan. Sí, amiga, exactamente, eso es tal cual, eso es lo que aprendimos en el seminario, ¿sí? Que está bien toda una sociedad con todos los aditamentos y el transporte, te decía yo, y el elevador y no sé qué, pero decía, no sirve de nada esto si no cambiamos nuestra forma de pensar, ¿sí? Incluso hasta yo compartí en la página de la misión ese video que nos compartieron en ese seminario de derechos humanos, de sensibilización y de concientización, de verdad. Entonces, pues, Manuel, esto de mi parte ha sido todo. ¿Algún mensaje, algún comentario con el que te quieras despedir? Sí, quiero a todas las personas que están siguiendo la transmisión y los que lo vean después, porque va a quedar grabado, dos cosas. La primera es, no le tengan miedo a una persona con discapacidad. La discapacidad no se contagia. Y segundo, creo que es peor la discapacidad de sentimientos que la discapacidad física. Un discapacitado físico siempre va a buscar la manera de salir adelante como sea, pero el discapacitado emocional, toda la vida va a haber problemas, toda la vida va a ver el lado oscuro de las cosas, y va a ser una persona que no solamente sufre hacia sí mismo, hace que los demás que lo rodean sufran también. Entonces, pues ojalá que este mensaje pueda servir. Quiero que sepan que no están solos, que tienen un amigo que se llama Manuel, que en la medida de lo posible siempre va a estar apoyándoles y haciendo lo que esté en mis manos. Y si Manuel no puede, tengo muchísimos amigos que sí van a poder. Así es de que somos una sociedad. Lamentablemente, esta contingencia nos ha venido a separar un poquito, pero la humanidad se desarrolló gracias al apoyo común, gracias al apoyo en sociedad, gracias al apoyo de la solidaridad. Tenemos que seguir apoyándonos y tenemos que buscar la manera de darnos cuenta
Y lo voy a decir de broma, pero muy cierto. Un discapacitado también vota. Un discapacitado también cuenta. Muchas gracias, compañero. Pues este ha sido el tema de discapacidad. Agradezco enormemente a Manuel Torres Inchaurregui, a todos los que se conectaron y todos los que van a ver más adelante este video. Este video se queda en Facebook, en nuestra página de Misión AEI, pero también al rato se cuelga en lo que es nuestro canal de YouTube, que también se llama Misión AEI, y estamos a sus órdenes. Yo soy Ana Salinas, Ana por bendición y Salinas por decisión. Y nos vemos para la próxima, si Dios quiere que haya otra próxima. Nos vemos. Gracias. Perdón, tenemos un último comentario, te digo que se tardan, pero queremos leer todos los saludos y todos los comentarios, ¿sí? Es el último que nos está apareciendo aquí. Anastasia, otra corazón azul también, otra compañera. Gracias, Anastasia, por estar aquí. Es real, se necesita mayor accesibilidad. Solo una observación, no son personitas, son personas en toda la extensión de la palabra. ¡Ajúa! Sí, eso. Bien dicho, compañera. Gracias. Pues eso ha sido el tema. Muchas gracias y nos vemos para la próxima. Recuerden, cada jueves a las 6 de la tarde tenemos el jueves de conferencias aquí en la página de Misión AEI. Muchas gracias. Gracias, Manuel. Bye, bye.